hacer un análisis de la educación desde la relación que tiene con la filosofía nos hace recordar los procesos evolutivos, las teorías del desarrollo humano, los procesos psicobiológicos, la individualidad, así como la correspondencia que ésta tiene con los componentes de tipo social. Pero aparece en este momento un término llamado educabilidad. En cuanto a concepto propiamente dicho, puede ser novedoso. Antes no se había tratado, particularmente no se había tratado, pero en lo práctico y en su análisis de fondo nos invita a retomar muchos elementos que están correlacionados, que han sido ya conocidos desde los parámetros de la pedagogía, la psicología, la educación y la filosofía propiamente dicha, y estos se interconectan. Cuando hablamos de educación, generalmente la asociación principal la realizamos con el proceso de aula, entendido como actos de enseñanza-aprendizaje, pero todo ello requiere revisar otras consideraciones. Pensar que debe existir alguien que influencia a otro, que es influenciado, a quienes llamamos educador y educando. Pero ellos son rodeados por circunstancias determinantes como son las condiciones dadas, la posibilidad, la necesidad y los límites en que se desarrolla. Este conjunto de conexiones determina desde la educación una concepción del hombre que se concibe no solo por su condición heredada o por el ambiente que le rodea, como lo plantea Fernández Sarramón. Siendo el hombre un ser libre, susceptible de ser transformado, se genera en esta última posibilidad, desde la filosofía de la educación, la educabilidad. Este concepto surge de la pedagogía, guardando una relación directa con el alumno, a quien se le reconoce en la voluntad para la moralidad, como lo plantea Herbart, quien además establece 3 aspectos para este término: la categoría humana, la evolución animal y la plasticidad. En la categoría humana, parte de la construcción del individuo alumno, desde que nace requiere cumplir con la tarea de hacerse, como afirma Zubiri. Es decir, busca la transformación de su condición de animal defectivo, el cual cuenta con una dotación de reflejos escasos, por lo que no se garantiza su supervivencia por sí solo. Esta categoría es en sí misma una cualidad que en la búsqueda de formatividad, empleando un modo dúctil en busca de una adaptación al medio ambiente, requiere comunicarse con el fin de emplear oportunos mecanismos de apertura hacia los demás, determinando su capacidad de elegir ante la diversidad de opciones que se le hacen permanentemente. La capacidad de comunicación es facilitadora del proceso de enseñanza y en la educabilidad dada en 2 ámbitos: el del saber, que apunta a la formación, y el de la relación personal, que apunta a la sociabilidad. Otro aspecto que impacta la construcción del individuo es la plasticidad, asociada a esta a las condiciones del individuo de asimilar a aquello que le estimula. Es por ello que Fernoso asiente que la educabilidad individual no puede separarse del contexto histórico, es decir, entender al ser inmerso en sus circunstancias, medidas en tiempo y espacio, rodeadas de una cultura específica que la permea en la captación y vivencia de valores. La plasticidad, entonces, para la educabilidad requiere un cambio intencional que se desliga de las pautas biológicas y se dirige a la finalidad propuesta, que en la singularidad se halla al ser irrepetible y único. La educabilidad en sí misma es concebida como principio o límite de la educación. Sin embargo, García Carrasco plantea que los determinantes de la naturaleza humana son sus límites fronterizos: el biopsíquico, el social y el espiritual. La mayor limitación es la corporeidad, por cuanto fija contornos al espíritu. Esta frena los impulsos inagotables e inacabables sentidos por el espíritu.
Mientras la corporeidad es la base de las limitaciones, la espiritualidad es la base de la educabilidad. El problema de los límites de la educabilidad fueron tratados desde varias perspectivas. Por el número de defensores se plantean 3 grupos. La herencia o pesimismo pedagógico, aquellos que afirman que el desarrollo depende de factores constitucionales, hereditarios y congénitos. El ambiente u optimismo pedagógico, quienes conciben que solo intervienen causas ambientales y ninguna de las anteriores. Y la herencia y ambiente u optimismo moderado, quienes admiten la influencia conjunta de la herencia y el medio social. En el análisis del pesimismo pedagógico, se parte de los postulados de diferentes autores quienes apoyan esta tendencia defendida desde la corriente genetista. Lombroso plantea predisposiciones biológicas a la delincuencia. Carrel, Bandura, R.H. Alexis, las diferencias en el aprendizaje debido a las diferencias constitucionales entre los sujetos. Ibsen o Zola, quienes pertenecen al grupo de literatos o antropólogos cuyos personajes son movidos por el destino biológico. Schopenhauer plantea que el carácter benévolo o maligno de las personas es innato e inmutable. Afirma que en esencia toda la vida es dolor. Para Galton, la educabilidad es prácticamente nula. Herbart expresa que donde no hay libertad no puede haber educación. Nada puede modificar el educador porque el código genético es la explicación de toda la conducta humana desde esta perspectiva. Consideran que el trabajo pedagógico es un engaño piadoso porque las influencias educacionales solamente se suman a la dinámica impulsiva de la propia naturaleza. El optimismo pedagógico es una perspectiva donde los autores plantean la formación de la personalidad como principal consideración en la que intervienen factores ambientales de manera decisiva. Es analizada desde 2 vertientes, la sociología y la psicología. En la sociología se entiende a la educación como un instrumento moldeador, y desde ella se plantea que la personalidad no es innata, sino adquirida o lograda con el tiempo. El sociologismo moderno es fiel a la tradición en cuanto a mantener los puntos de vista en torno a que el hombre es producto de las relaciones sociales. Esta misma tendencia se percibe en el sociologismo de Durkheim y Nathorp, quienes afirman que la naturaleza nos hace individuos. Solo la sociedad nos hace personas, porque de ella el individuo recibe lo constitutivo de su mundo espiritual superior: lenguaje, sentimientos, cultura, religión, arte, entre otros. Por otro lado, la psicología, como segunda vertiente en la concepción conductista, defiende la personalidad como el conjunto de características de la conducta de una persona, apoyándose en Watson. Siguiendo a Pavlov y Bekerev, plantea que toda conducta humana puede ser explicada como condicionamiento. Se defiende en esta perspectiva del optimismo pedagógico que los objetivos educacionales pueden ser alcanzados en su totalidad. La perspectiva del optimismo moderado se mantiene sorda al genetismo y al ambientalismo. Persuade la interacción entre el código genético y el ambiente como explicación del desarrollo humano. La intervención educativa es oportuna y necesaria para influir en la herencia que jamás explicará en solitario el ser del hombre. En ella, Brunner plantea que la enseñanza y una metodología adecuada en la edad e individuo informa a todo tipo de alumnos. Por su lado, Cavalli establece que la interrelación de los vectores genéticos y ambientales puede permitir una aproximación a explicar la educabilidad. Existe un grupo de limitaciones de la educabilidad.
El primer grupo habla de las limitaciones del ser humano. Plantea dos. La primera, el determinismo y libertad de Herbart. La segunda, la oposición entre naturaleza y cultura. El segundo grupo de limitaciones son aquellas derivadas de la intervención técnica. Lo primero, necesita algo sobre lo que actúa y que previamente haya sido dado. La segunda, tiene limitaciones cuantitativas. Y la tercera, el conocimiento y verdad unido a las limitaciones de la vida. El tercer grupo de limitaciones son las concretas. En ellas se refiere a las limitaciones dadas por el educando, por el educador y por las situaciones socioculturales. El último proceso conceptual a revisar corresponde a las características propias de la educabilidad. La primera de ellas es la personal, teniendo en cuenta que su exigencia es individual e irrenunciable. La segunda corresponde a la intencionalidad o intención, debido a que el ser humano es autónomo, pero bajo influencias heterónomas. La tercera, la dinámica, requiere libertad y autoridad, sin egoísmo individual. La cuarta, dice que es la característica necesaria, puesto que permite la autorrealización, la personalización y la socialización. Siendo un término novedoso en el marco conceptual, personalmente hablando, permite asimismo la educabilidad reconocer su vínculo con otro tanto, que ya son conocidos y aplicados, como había dicho al inicio de este video. El mayor descubrimiento a través de la lectura se sustenta en la centralidad de este en el educando y cómo se vinculan aspectos de carácter espiritual, individual, social y en la construcción de significados. La educabilidad nos guía a los docentes a entender a cada sujeto en el aula como un ser singular, disímil, que requiere de la interacción con el otro y estar en una constante búsqueda de sí mismo para la construcción de su individualidad, pero también de sus relaciones sociales.